El trazado de la ciudad está definido básicamente a partir de un cuadrado diferenciado de su territorio aledaño por un gran bulevar o cinturón de circunvalación, a la manera de la huella que las murallas dejaban en las ciudades medievales europeas. Eso define básicamente un cuadrado surcado por un sistema de calles que se cortan a 90 grados, formando una cuadrícula relativamente regular y a su vez surcado por dos diagonales. Para mí es como una ciudad estudiantil, de estudiantes. Uno cuando viene a La Plata generalmente a estudiar, lo primero que conoce, bueno, por ahí es la facultad, y a mí me pasó que vine a la facultad y después tenía que volver al departamento donde vivía y dije, bueno, ahora no sé ni cómo agarrar. Me dijeron que hay números, calles, avenidas, y me dijeron, es como la batalla naval. Es 3:47, 9:51, chao. Si vas para allá resta, si vas para acá suma. La ciudad de La Plata tiene una trama de calles a 45 grados, que son las famosas diagonales. Tiene dos diagonales mayores, que son las diagonales que cruzan y atraviesan toda la ciudad desde sus extremos. La diagonal 74 va de norte a sur y la 73 de este a oeste. Básicamente, digamos, los fundamentos del plan original tienen que ver con agilizar la circulación desde los extremos de la ciudad hacia el centro y viceversa, vinculando el centro del casco con la periferia, y además tiene otras diagonales internas de recorridos más cortos que circunscriben un poco el movimiento y las actividades del centro de la ciudad. Pero bueno, si no conoces es fácil perderte. Me parece que tiene que ver con el hecho de que cuando uno se para en una esquina y mira hacia una diagonal, por ejemplo, ve lo mismo que a una avenida, porque la perspectiva es casi infinita, o sea, son líneas rectas y por ahí eso es lo que genera una pérdida de la orientación, ¿no? La primera vez que llegué, llegar a las 8 esquinas, digamos, cuando llegué y me encontré con 8 esquinas, no sabía para dónde ir. La primera que llegué a La Plata y ahí se me confundí un poco. Pero hay que cuadrar la cuadrícula y listo. Las diagonales después hay que aprenderla a usar nada más. Yo creo que los estudiantes al principio tienen esa cuestión y ese temor. De hecho, tratan de transitar por ahí por espacios que no tomar una diagonal hasta en tanto no empiezan a reconocer el espacio. Con el tiempo, cuando uno va entendiendo, te genera esta cuestión, esta ventaja de llegar más rápido, trasladarte, digamos, más rápido de un espacio al otro si tomas una diagonal. Primero fui derecho hasta 10 y después fui hasta 62 y me dijeron, no, pero tenías un diagonal. Y ahí empieza la historia. Después, bueno, llegas a un diagonal y te dicen, no, doblás en una que por ahí era para otra parte, y hasta que te cuesta agarrarla en la mano, pero una vez que le agarras la mano te das cuenta que es mucho más práctico. Los diagonales están buenos. Hasta es difícil que la gente no tome una diagonal. Pareciera que llegan con tanto miedo, con esta cuestión, no quiero agarrar una diagonal, y terminás seguramente en una diagonal. Y después es difícil indicarles cómo salir de la diagonal. Pero bueno, una vez que uno entiende, lo que pasa, tal vez los platenses tenemos muy visto y muy internalizado esta cuestión del plano, de cómo es. Tal vez el que recién llega a la ciudad le cuesta un poco más entenderlo. Una vez que lo entendés, tiene muchísimas ventajas el tema de la diagonal, y en el caso de que llegues a un lugar, te pierdas, párate en una plaza,
trata de determinar cuáles son las calles que se cortan en ángulo recto y toma una de esas y empieza a contar para no perderte. Pero sí, está el hecho de que te encontrás por ahí con una diagonal y te puede generar una confusión. Nada que no se pueda arreglar en la siguiente cuadra. La ciudad de La Plata básicamente es una cuadrícula simple, magníficamente simple, digo, es una cuadrícula de calles y avenidas, plazas y diagonales que van generando una secuencia muy equilibrada de espacios llenos y vacíos. Es una ciudad que tiene calles de 18 metros de ancho, con cada 6 calles existe una avenida de 30 metros, y en el cruce de avenida, en todos los cruces de avenidas existen plazas. Es muy positivo el tema de la parquización, que todas las calles tengan muchos árboles y de distintas especies. Las plazas es como que tiene una concepción del espacio urbano que no aparece en otras ciudades que por ahí son pensadas de otra manera. Creo que responde también un poco al momento en el que fue hecha y a los ideales del momento. El trazado de La Plata y la proliferación de espacios verdes responden a la preocupación de la época, la prevención de enfermedades y epidemias propia de los higienistas del siglo XIX. Tienen que ver con propiciar el asoleamiento y la circulación de los vientos predominantes, norte-sur, este-oeste. El plano de La Plata, en realidad, el proyecto de La Plata está imbuido de estas ideas higiénicas. Hay en origen una, según han estudiado algunos investigadores, una relación muy directa con una novela de Julio Verne que habla sobre una ciudad moderna, una ciudad higiénica, donde no hay epidemias, porque bueno, prácticamente el trazado urbano, la organización, la salubridad ayudan a que desaparezcan las enfermedades. Rocha quiere hacer lo que Buenos Aires no podía hacer, es decir, una ciudad con un trazado en el cual se incorporaran las ideas del higienismo, la ventilación, la libre circulación del aire, las arboledas, principios que se creía podían contener un grave problema que aparece a fin del siglo XIX, que son las epidemias. Todavía se pensaba que las enfermedades se transmitían por el agua o por el aire. Entonces tener una ciudad aireada, ventilada, donde digamos, los vientos pudieran fluir libremente, era una condición fundamental para una ciudad moderna. Esto con la idea de distribuir equitativamente espacios verdes que funcionarían como una suerte de pulmón urbano. Pensar el urbanismo y los árboles en la ciudad de La Plata es inseparable, por la sencilla razón de que fueron pensados simultáneamente, conjuntamente. Y esto obedecía a un paradigma que había surgido primero en Inglaterra, con las grandes áreas verdes apaisadas. Surge el paisajismo, concretamente en el siglo XVIII, como un instrumento poderoso de reforma y mejora urbana. Eso pasa a Francia con la revolución de Napoleón III, la gran reforma urbanística de París, y ahí surgen las principales tipologías del verde en la ciudad. Los parques y espacios verdes rigurosamente esparcidos son uno de los elementos típicos de La Plata. Esto va a ser un elemento clave para la concepción de la ciudad, que va a combinar entonces una idea básicamente geométrica con otra de introducción de la naturaleza en la ciudad. Surge un paisaje también en la ciudad a partir de la gran diversidad de fachadas. El árbol viene como elemento reiterado a dar unidad a ese paisaje con todos los beneficios también ambientales y no solamente formales. Originariamente se había pensado en caracterizar fuertemente las distintas especies para ir dando también una señal de lugar, una identidad de lugar a una cuadrícula, a una matriz urbana muy homogénea. En ese sentido han sido proverbiales, por ejemplo, los plátanos de las avenidas 51, la 53, o por ejemplo los tilos, que fueron traídos los primeros de Alemania en barco y fueron salvados de un viaje demasiado largo en el Parque Saavedra. Los grandes palacios públicos de La Plata fueron pensados y rodeados por jardines, que es una tipología no tan frecuente y de gran valor ambiental, paisajístico y urbanístico. Yo, por lo menos en mi experiencia de que estoy acá, siempre lo traté como un pueblo grande para mí. Yo allá también tenía la relación de las plazas y esto tener cada 6 una avenida y una plaza a mí me hizo muy ameno con
con mi ciudad. Es un pueblo grande, así lo llamo yo por lo menos. Los edificios públicos fueron parte del diseño fundacional. Tanto en su ubicación como en su arquitectura pueden verse los valores republicanos. Estamos en el corazón de La Plata, en el centro geográfico de la ciudad, en el eje monumental que representa un poco la mayor aspiración arquitectónica de los fundadores, ¿no? Aquí encontramos una serie de edificios públicos, la municipalidad, la catedral, la casa de gobierno, la legislatura, el departamento de policía, que marcan, digamos, una secuencia que se uniría teóricamente a aquel canal que venía del puerto. Esto es interesante porque marca un cambio en la constitución de las ciudades argentinas. Nos muestra, digamos, la presencia del Estado, es decir, el Estado con sus edificios institucionales, sus nuevos programas que tienen que ver con una república, con una democracia, que son necesarios para la vida pública y que se establecen en edificios pensados exclusivamente para cumplir ese fin. El eje también nos marca una diferencia en relación a las ciudades tradicionales argentinas, coloniales, Buenos Aires o las capitales de provincia, que tenían una plaza central donde se nucleaban todas las instituciones políticas. Aquí esas instituciones están de alguna manera colocadas en este eje, es un eje que se recorre en carruajes originalmente en esos bulevares que acompañan el eje y además plantean una diversificación del poder, es decir, una plaza para el poder municipal, una plaza para el poder provincial, lugares específicos para la religión como la catedral o para la policía, digamos, va funcionalizando la ciudad. En la culminación del eje se encuentra la Catedral de La Plata, inaugurada parcialmente en 1932. Y la catedral además es un edificio importante porque es un edificio neogótico que marca de alguna manera todo el desarrollo que había tenido el neogoticismo en el siglo XIX en Europa, que es retomada aquí por Pedro Benoit. Y es un proyecto ecléctico dentro de la arquitectura medieval que retoma como fragmentos de diversas catedrales europeas. Eclecticismo en términos arquitectónicos es convivencia o mezcla de estilos, es decir, estilos que pueden aparecer en diversos edificios como aquí, es decir, la catedral gótica, el Renacimiento para la municipalidad, el dórico griego para el portal del cementerio, es decir, conviven una serie de estilos arquitectónicos en un mismo periodo histórico. Eso sería eclecticismo. Si uno compara la legislatura de Buenos Aires de entonces, o la Casa de Gobierno con las de La Plata, o la legislatura de La Plata, o la Catedral de Buenos Aires con respecto a la Catedral de La Plata, se va a dar cuenta que los edificios de La Plata están pensados a una escala monumental, que Buenos Aires no tenía. El pasaje Dardo Rocha ocupa el predio donde estuvo instalada la primera estación de ferrocarril. ¿Cuáles fueron las funciones del pasaje Dardo Rocha a lo largo de la historia de La Plata? Mira, comenzó siendo estación de ferrocarril, que las vías venían por Diagonal 80 y en esa manzana que está ahí doblaban, ingresaban aquí por una gran cubierta de acero y cristal, e inclusive tenía una manzana de playa de maniobras y de depósito adyacente. Y bueno, como estación de ferrocarril funcionó hasta que se inauguró la nueva estación que está acá sobre la Diagonal.